Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que yo soy? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús lanza dos preguntas trascendentales a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Vamos a tomar estas preguntas de Jesús para reflexionar sobre el Evangelio a partir de los siguientes tres aspectos. Primero, ¿quién dice la gente que es Jesús? Segundo, ¿quién es Jesús para mí? Y tercero, la dicha de reconocer a Jesús. Primero, ¿quién dice la gente que es Jesús? Dice el Evangelio que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de sus profetas. La respuesta de los apóstoles permite ver confusión entre lo que la gente decía de Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Y si siguieran preguntando a otras personas, para unos sería el hijo del carpintero, para otros un blasfema, para otros un maestro, para otros un pecador, y así podríamos seguir contando las opiniones de la gente de aquella época sobre Jesús. Para las personas de aquel momento podríamos considerar su diversidad de opiniones como algo normal, pues no tenían evidencia ni doctrina sobre quién era Jesús. Lo que es más difícil de comprender es que hoy día, a pesar de los evangelios, la fe transmitida por varias generaciones, la doctrina sólida de la Iglesia e incluso las evidencias de base científica, sigamos encontrando diversas interpretaciones de lo que es Jesús entre la gente. La diversidad de interpretaciones sobre la figura de Jesús en la actualidad se ve influida por diversos factores. Una de las causas principales es la falta de educación religiosa en las escuelas. Desafortunadamente, las políticas públicas vienen gradualmente desapareciendo del currículo la educación de la fe y los valores. Hoy, mientras escuchas este mensaje, están cerrando decenas de colegios católicos por nuevas políticas públicas que los hacen insostenibles. Todo esto se da en medio de una creciente tasa de suicidios y alarmante aumento de consumo de drogas entre los jóvenes. Pero la falta de educación religiosa no es solamente un problema del gobierno y las escuelas, lo es también de los hogares, donde cada vez se pierden más espacios de compartir en torno a la palabra de Dios y las reflexiones sobre las enseñanzas de Jesús. La omisión de sembrar principios cristianos en el núcleo familiar contribuye a la confusión en nuestros niños y adolescentes, aprovechada a menudo por ideologías modernas como la nueva era, que se filtran en los hogares distorsionando la imagen de Dios y de Jesús. Lo anterior sin contar con la sobreexposición de nuestros jóvenes a opiniones diversas en las redes sociales, donde cada vez más encontramos influenciadores que fomentan la cultura de antivalores y pérdida de respeto por la Iglesia, la religión y hasta ellos mismos. Segundo, ¿quién es Jesús para mí? Dice el Evangelio que después de escuchar Jesús lo que decía la gente de él, les preguntó a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta también nos la hace a nosotros hoy, me la hace a mí, te la hace a ti. ¿Quién es Jesús para ti? Tómate unos segundos y responde mentalmente esta pregunta. Pedro, uno de los apóstoles, tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Aunque definir a Jesús en palabras es un reto en sí mismo, como católicos tenemos una declaración de fe que seguramente no solo la hemos escuchado, sino que también la hemos declarado e incluso memorizado. Esta declaración de fe es el credo, que significa creencia. Esta creencia no es un simple discurso que aprendemos de niños y recitamos en las misas, es nuestra profesión de fe, con la que recibimos la herencia apostólica transmitida a lo largo de los siglos y en la que, a pesar de nuestras diferencias individuales, nos unimos como creyentes rechazando otras doctrinas o filosofías. En la Iglesia tenemos el credo apostólico, cuyo nombre se debe a que resume la esencia de lo que los apóstoles transmitieron al mundo, y el credo niceno, que detalla un poco más al primero, y ambos son aceptados universalmente como parte central de nuestra fe. En el credo niceno declaramos sobre Jesús: la fe es un don y una gracia dada por Dios, pero alimentada por nuestra búsqueda personal. ¿Y qué significa esto? Cuando decimos que la fe es un don y una gracia dada por Dios, significa que no debemos pensar que nuestra fe es fruto de nuestro mérito personal, conocimiento o inteligencia. La fe es una gracia que recibimos de Dios y que debemos reconocerle a Él. Por esta razón debemos permanentemente pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios que no atropella intentando llegar a quien no le busca. ¿Cómo podemos tener más fe si no le conocemos, si no leemos o escuchamos su palabra? O lo que es igual, si la leemos o escuchamos pero no tenemos la intención de dejarnos permear por ella y hacer cambios en nuestra vida. En la encíclica Fe y Razón, escrita por el Papa Juan Pablo II en 1998, subraya que la fe y la razón no son opuestas ni excluyentes, sino que pueden y deben trabajar juntas en armonía. Por esta razón, la fe, siendo un don y una gracia de Dios, solo es revelada o aumentada cuando con nuestra razón y voluntad decidimos abrir nuestro corazón a la presencia de Dios en nuestra vida. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador, camino, verdad y vida, debe llenar nuestros corazones de gozo. No estamos solos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Si en verdad lo crees, esta respuesta es para ti. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Dichoso tú, Julián. Dichosa tú, Joana. Dichoso tú, Andrés. Dichosa tú, Marta, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Oración. Hoy en nuestra oración vamos a ratificar nuestra profesión de fe, uniéndonos todos en una misma voz y siendo conscientes de lo que decimos. Nos comprometemos además a seguir enseñando esta declaración de nuestra fe a nuestros hijos y descendientes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
comparte este evangelio y fomenta la educación en la fe en muchos jóvenes que lo necesitan.